En un mundo que olvida la magia en lo cotidiano, hay historias sobre objetos, lugares y personas que guardan la esencia de la vida. Son faros de esperanza, espejos de nuestra verdad y guardianes de las emociones más profundas. Abre tu corazón y escucha. Estos son los cuentos que el alma necesita recordar. Cuento 1. El equilibrio de las reinas gemelas. El reino de Eel era gobernado por dos hermanas. Lira, la reina del día, celebrada y amada, y Nyx, la reina de la noche, temida y olvidada. Lira era la luz, la risa, el crecimiento. Nyx era la sombra, la justicia silenciosa, la protección que llegaba con la oscuridad. El pueblo, al honrar solo el día, provocó que Nyx comenzara a desvanecerse. El reino, sin su equilibrio, corría peligro de quemarse en una luz eterna. Lira reveló el secreto. Nyx, en su silencio, aseguraba la supervivencia de todos. Los vigilantes, los sanadores de la noche. Su trabajo era la base de la alegría diurna. Al caer la noche, el pueblo encendió miles de velas, no en fiesta, sino en arrepentimiento. Esa luz de la gratitud sanó a Nyx. Desde entonces, el reino honró el ciclo completo, comprendiendo que la vida necesita tanto la luz para celebrar, como la oscuridad para sanar. Cuento 2. El cartógrafo de cicatrices. En Erindor, marcado por la guerra, el dolor silencioso persistía. Allí vivía Silas, el cartógrafo de cicatrices. Su lienzo era la piel, su geografía el dolor. Silas no dibujaba heridas, sino la historia detrás de ellas. Un río de sacrificio, un pico de coraje. El joven rey Kin, roto por el trauma, era un desierto de emociones. Silas fue convocado para mapear la herida más profunda, su alma. Con un viejo mapa del reino y fragmentos de memoria, Silas intentó evocar la verdad. El rey, al recordar una risa lejana de su infancia, lloró por primera vez en años. Con esa lágrima como tinta, Silas dibujó el paisaje interior del rey. Montañas de ira, océanos de pena y ríos de risa. Al ver su alma cartografiada, el rey se completó. Gobernó no como una estatua, sino como un hombre que finalmente entendía el dolor. La paz echó raíces, no en la tierra, sino en el corazón sanado de su rey. Cuento 3. La coleccionista de ecos de lluvia. En las tierras acaloradas, la lluvia era un mito. Anya, la coleccionista de ecos, cazaba el susurro del agua en objetos antiguos usando su ecocaptor de cobre y cristal. Ella buscaba el eco de la primera gota, el sonido primordial que, según la profecía, despertaría la memoria del cielo y traería el agua de vuelta. Tras un viaje al desierto de sal, Anya sintió una vibración en la roca más antigua. Su ecocaptor liberó un susurro, el sonido de una única gota tocando la tierra por primera vez. Anya apuntó el dispositivo al cielo y giró el dial. El susurro primordial se elevó como una pregunta a la inmensidad. Poco a poco, nubes tímidas aparecieron. El cielo recordó. Una gota de lluvia real y fría aterrizó en la frente de Anya. Ella había devuelto una canción al mundo. Había recordado al cielo su propia naturaleza, demostrando que lo perdido, incluso el agua, puede renacer. Cuento 4. El guardián del último color. El mundo caía en el desvanecimiento, perdiendo color y emoción. En el monasterio del Prisma, el monje Kailen custodiaba el último color, el azul, esencia de la esperanza y la fe. Extraído de la genciana celestial, el pigmento azul comenzó a palidecer. La apatía del mundo amenazaba con matar la esperanza. Kaelen emprendió un viaje al corazón del glaciar, el lugar de la perseverancia eterna, en busca de la flor de hielo, la única capaz de restaurar el azul. En una caverna de hielo meditó en la resistencia de la montaña. Una gota azul brillante se condensó en la flor de hielo y cayó en su frasco. De vuelta en su jardín, Kaelen revivió la flor moribunda con la esencia del glaciar. El azul renació, profundo y vibrante. El nuevo pigmento contenía ahora la perseverancia del hielo. La esperanza, el color de la fe, había vuelto al mundo, restaurando la capacidad de la humanidad para sentir. Cuento 4. El guardián del último color. El mundo caía en el desvanecimiento, perdiendo color y emoción. En el monasterio del Prisma, el monje Kaelen custodiaba el último color, el azul, esencia de la esperanza y la fe. Extraído de la genciana celestial, el pigmento azul comenzó a palidecer. La apatía del mundo amenazaba con matar la esperanza. Kaelen emprendió un viaje al corazón del glaciar, el lugar de la perseverancia eterna, en busca de la flor de hielo, la única capaz de restaurar el azul. En una caverna de hielo meditó en la resistencia de la montaña. Una gota azul brillante se condensó en la flor de hielo y cayó en su frasco. De vuelta en su jardín,
Kailen revivió la flor moribunda con la esencia del glaciar. El azul renació, profundo y vibrante. El nuevo pigmento contenía ahora la perseverancia del hielo. La esperanza, el color de la fe, había vuelto al mundo, restaurando la capacidad de la humanidad para sentir. Cuento 5. El jardinero del sueño. El justo rey Terón no podía dormir. Cada noche las decisiones difíciles de su reinado se convertían en fantasmas que atormentaban su conciencia. El jardinero Faulán no le ofreció una poción, sino un desafío. Construiría el jardín de la conciencia junto a sus aposentos. El jardín era un reflejo del tormento del rey, lleno de rosales de espinas, la guerra, sauces llorones, la traición y hierbas amargas, el sacrificio necesario. Faulán entregó herramientas al rey. La cura está en sus manos. Este jardín es para ser trabajado. Noche tras noche, Terón se convirtió en un jardinero. Podó las ramas muertas de la rabia, arrancó la maleza de la culpa y regó la tristeza con aceptación. Al fin, el jardín se sintió honesto. El rey, agotado por el trabajo, durmió por primera vez en décadas, acunado por el silencio de su conciencia en paz. Cuento 6. El banco que recuerda. En un parque olvidado había un banco de madera antigua. No era bonito, pero quienes se sentaban allí sentían algo extraño. El banco recordaba, guardaba la memoria de las risas, las lágrimas y los secretos de generaciones. Quienes se sentaban solos ya no se sentían así. Clara, una mujer con el corazón roto por una pérdida, se sentó. El banco la envolvió en una manta de memorias compartidas, recordándole la ternura que había olvidado. El banco no hablaba, solo escuchaba, pero en su silencio enseñaba a cada visitante a escuchar también lo que llevaban dentro. Con el tiempo, flores crecían a sus pies sin ser plantadas, como si cada historia dejara una semilla. El banco sigue esperando, enseñando que la verdadera paz se encuentra al abrazar la memoria. Cuento 7. Serela, la nube de alegría. Serela era una nube única. No recogía el agua del mar, sino solo lágrimas de alegría. Era invisible para quienes miraban con prisa o pena. La nube se llenaba al ver una calabaza con forma de corazón, un niño riendo al atrapar una cometa o una pareja bailando sin música. Cada gota de lágrima de alegría que recogía brillaba en su interior como una estrella, contando una historia que no pesaba sino que elevaba. Serela voló sobre un desierto y encontró a un niño riendo por el fracaso de su cometa. Recogió sus lágrimas como semillas de oro. Se dice que en noches despejadas se puede ver a Serela titilar. Y si se te escapa una lágrima de felicidad, tal vez la recoja y la guarde con amor. Porque hay cosas que solo existen si crees en ellas. Cuento 8. La lámpara de claridad interior. Clara encontró en el desván de su abuela una pequeña lámpara de cerámica azul. No tenía bombilla, no daba luz, pero emanaba una extraña calma. Clara comenzó a soñar con recuerdos de infancia y a sentir su mente más liviana. La lámpara no iluminaba el cuarto, sino que alumbraba desde dentro. Se dio cuenta de que podía encenderla mentalmente cuando se sentía perdida. Las preguntas se respondían no con palabras, sino con una profunda comprensión. Al enfrentar el dolor de su pasado junto a ella, sintió cómo se disolvía una carga antigua. La lámpara, quieta y silenciosa, acompañaba. La claridad se instaló en Clara. Entendió que la verdadera luz no alumbra las paredes, sino los rincones del alma donde guardamos nuestros nombres más antiguos. La claridad está dentro. Solo se necesita silencio para encontrarla. Cuento 9. El árbol espejo de Verde Luz. En el pueblo de Verde Luz, un árbol antiguo se alzaba en la plaza. No era común, respondía al alma del pueblo. Crecía, florecía o marchitaba sus hojas según la bondad que las personas sembraban en sus corazones. Era un maestro silencioso. Un niño notó que al compartir un almuerzo o ayudar al vecino, nuevas hojas brotaban. Si había discusiones, las hojas caían. En una mala temporada, el árbol languideció. El pueblo, al ver su reflejo, se reunió para contar historias de esperanza. Al abrir de nuevo su corazón, el árbol reverdeció. Verdeluz aprendió que la verdadera fuerza no estaba en la madera, sino en la bondad que cada uno llevaba dentro. El árbol era un abrazo eterno de corazón y naturaleza.